Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva inversión. Ya sabéis, ese espacio donde cogemos vuestras fuentes y las exprimimos al máximo para sacar lo más interesante y jugoso. Ajá, exacto. En esta ocasión nos vamos a sumergir en un caso, bueno, bastante oscuro, ¿no? El de Tommy Lynn Sells. ¿Sí? Un asesino en serie americano que, bueno, su historial delictivo se extiende por gran parte del país. De costa a costa. Y nos habéis pedido que nos sentemos en los detalles clave, ¿verdad? Que vayamos al grano y os demos una visión clara de este caso sin aburriros con datos innecesarios. Es decir, lo esencial para comprender bien el caso sin perdernos en un mar de información. Exacto. Para ello, nuestra fuente principal, bueno, la que nos habéis proporcionado, es la entrada de la Wikipedia en español sobre Tommy Lynn Sells. Que nos da una perspectiva, bastante completa de su vida y de los crímenes que se le atribuyen. Perfecto. ¿Te parece que empecemos por el principio, es decir, por su infancia, Por supuesto. que nos dice la información que tenemos sobre los primeros años de Tommy Lynn Sells? Pues mira, Tommy Lynn Sells nació el 28 de junio de 1974 Ajá. en Kingsport, Tennessee. Y ya desde muy pequeño, pues sufrió un acontecimiento bastante trágico, Ajá. con tan solo 18 meses. Vaya. Tanto él como su hermana gemela, Tammy Jean, Ajá. contrajeron meningitis. Oh. Lamentablemente, Tammy Jean no sobrevivió a la enfermedad. Vaya por Dios. Pero Tommy Lynn sí. Qué fuerte, ¿no? Imagínate el impacto de una pérdida así a tan temprana edad. Terrible, terrible. Claro. Y después de esta tragedia, ¿cómo continuó su infancia? Bueno, pues tras el fallecimiento de su hermana, Tommy Lynn se fue a vivir con su tía, Ajá. Bonnie Woodall, en Holcomb, Missouri, Ajá. donde permaneció hasta los 5 años. Vale. Más adelante, alrededor de los 8 años, empezó a pasar tiempo con un hombre llamado Willis Clark, de una localidad vecina. Ajá. Este hombre fue posteriormente sospechoso de abuso infantil. Vaya. Un dato que, claro, arroja una sombra bastante oscura sobre la infancia de Tommy Lynn Sells. Desde luego. Un comienzo marcado por la pérdida y, bueno, potencialmente por experiencias muy negativas. Sin duda. ¿Y esta inestabilidad temprana se prolongó durante su juventud? Sí, parece que sí. ¿Cómo? Desde muy joven, Tommy Lynn Sells adoptó un estilo de vida bastante, itinerante. Ajá. Constantemente viajaba buscando trabajo, Ok. vivía en la calle, se subía a trenes como polizón. Vaya. Y bueno, en algún momento incluso llegó a robar un coche. Caramba. Parece que su ocupación principal eran trabajos domésticos, Ajá. lo que le proporcionaba acceso a diferentes hogares y entornos. Claro. Una circunstancia que, quizás facilitara cierto tipo de interacciones. Es un perfil, por desgracia, no tan infrecuente en individuos que acaban involucrados en crímenes violentos. Desgraciadamente. Y bueno, pasemos ahora a la parte, digamos, más sombría de su historia. No, Claro. a los asesinatos que se le atribuyen. Sabemos que él mismo afirmaba haber cometido una cantidad ingente de asesinatos. Pero ¿cuáles están realmente documentados, según nuestra fuente? Bueno, Sells afirmaba haber cometido su primer asesinato con 16 años. Ajá. Pero la información que tenemos no especifica los detalles de este supuesto crimen. Vale. El primer incidente detallado es de 1985, Ajá. en Forsyth, Missouri. Ajá. Sells trabajaba en una feria y allí conoció a Ina Court, una mujer de 29 años. Ajá. Según su propio relato, mantuvieron relaciones sexuales consentidas en el domicilio de ella. Ajá. 3 días después, los cuerpos de Court y su hijo de 4 años fueron descubiertos. Escalofriante. Sí, Y luego está el caso de Gold Kirkpatrick, sí, de 1997, en 1996. que parece tener unas capas de complejidad adicionales. Sí, efectivamente. Sobre todo en lo referente a la investigación inicial, ¿verdad? Así es, Joel Kirkpatrick, de tan solo 10 años, Ajá. era hijo de Julie Rhea Harper. Ajá. Fue asesinado en ese año, en 1997. Ajá. Inicialmente, la policía centró su investigación en la madre, en Julie, Ajá. e incluso llegó a ser condenada. Ah, sí. Pero esta condena fue posteriormente revocada. La familia de Julie Rhea Harper siempre mantuvo su inocencia, Ajá, señalando a Sells como el verdadero autor del crimen, ajá. afirmando que él había entrado en su casa y había asesinado al niño. Vaya, o sea, imagínate la madre, no. Condenada por un crimen que no cometió. Es terrible, es un caso muy complicado. Claro, y luego está la figura de la escritora de True Crime, Diane Fanning, Sí. que parece que tuvo un papel bastante importante en este caso. Sí, crucial, de hecho. Cuéntanos. En 2011 descubrió que Diane Fanning mantenía correspondencia con Sells Ajá, en una de sus cartas. ajá. Sells confesó el asesinato de Kirkpatrick. Ostras. El testimonio de Fanning ante la Junta de Revisión de Prisioneros, Ajá, respaldado por el Innocence Project, ajá. fue fundamental para que Julie Rhea Harper
obtuviera un nuevo juicio y finalmente fuera absuelta. Madre mía. Este caso subraya la posibilidad de errores judiciales y la importancia de no descartar ninguna línea de investigación, incluso años después de un veredicto inicial. Totalmente. Es un ejemplo de cómo la persistencia y la revisión de la evidencia pueden llevar a la verdad. Sin duda. Un giro sorprendente que nos invita a reflexionar sobre la administración de justicia y la posibilidad de rectificar errores. Exacto. Además de estos casos que hemos detallado, ¿de qué otros crímenes se sospechaba que Sells era responsable? Pues mira, la lista de crímenes de los que se sospechaba incluye el asesinato de Susan Kerouac en Nueva York en mayo de 1987, Ajá. el de la familia Dardenne en Illinois en noviembre del mismo año, Ajá. el de un compañero de trabajo en Texas en abril de 1998, el de Katie Harris también en Texas en 1999, Ajá. y el asalto sexual y asesinato de Haley McComb en Lexington, Kentucky. Madre mía, qué barbaridad. Una lista bastante extensa y aterradora, Terrible. de luego a ver un perfil, inquietante. Y él mismo llegó a afirmar haber cometido muchos más, ¿no? Muchísimos más. ¿Cuántos? En una entrevista para el programa de Discovery Channel Índice de Maldad, con el psiquiatra forense Dr. Michael H. Stone, Sells afirmó haber matado a más de 70 personas. Ostras, es una barbaridad. Es una cifra escalofriante. Claro. Sin embargo, es importante señalar que solo se confirmaron las muertes de 22 de esas víctimas. Claro, una cosa es lo que él diga y otra cosa es lo que se pueda probar. Exactamente. Esto plantea interrogantes sobre la veracidad de sus confesiones Claro. y la enorme dificultad de verificar tales afirmaciones, Claro, porque imagínate, ¿no? especialmente cuando se trata de crímenes que pudieron haber ocurrido hace mucho tiempo y en diferentes lugares. Totalmente. ¿Una cifra escalofriante confirmada o no? Sin duda. ¿Y qué nos lleva a su detención? Ajá. ¿Cuál fue el crimen que finalmente condujo a su captura? El crimen que precipitó su captura ocurrió el 31 de diciembre de 1999, Ajá. en Guajira Bay, Ajá. al oeste del río Texas. Sells atacó a 2 niñas. Katie Harris, de 13 años, a quien apuñaló 16 veces, y Crystal Surles, de 10 años, a quien degolló. Dios mío. Un acto de violencia terrible contra 2 jóvenes. Qué horror. Pero, por suerte, en medio de tanta oscuridad, hay un rayo de esperanza en este caso, ¿verdad? Sí, afortunadamente. Crystal Surles sobrevivió Sí, sabe atacar. al brutal ataque. Y pudo pedir ayuda. Sí, con una valentía asombrosa pudo pedir ayuda a unos vecinos. Menos mal. Su descripción de los hechos y del atacante fue fundamental, Ajá, ya que se utilizó para crear un identikit, ajá. que finalmente condujo a la identificación y captura de Sells. Increíble. Su testimonio fue crucial para que se hiciera justicia en este caso particular. Fantástico. Y tras su arresto, Sells pasó varios años en el corredor de la muerte, Correcto. hasta que se llevó a cabo su ejecución. Sí. Tommy Lynn Sells estuvo recluido en la unidad Allen B. Polunsky, cerca de Livingston, Texas, Ajá. que alberga el corredor de la muerte en ese estado. Ajá. Permaneció allí hasta su ejecución en abril de 2014. Llegamos entonces al capítulo final de su historia. ¿Cómo se desarrolló su ejecución? Tommy Lynn Sells fue ejecutado el 3 de abril de 2014 Ajá. por el asesinato de Kaylin Harris en Del Rio, Texas, Ajá. el crimen por el que finalmente fue condenado a la pena capital. Ajá. La ejecución tuvo lugar en la Penitenciaría Estatal de Texas en Huntsville. Ajá. Cuando se ofreció la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras, su respuesta fue un escueto y frío no. Madre mía, qué fuerte. Un final que, de alguna manera, parece coherente con la frialdad que se le atribuye. Totalmente. Ah. ¿Y cómo se llevó a cabo el proceso de la inyección letal? Bueno, se le administró una dosis letal de pentobarbital Ajá. mediante inyección intravenosa. Ajá. Durante el proceso, se observó que respiró profundamente varias veces. Cerró los ojos y comenzó a roncar. Ajá. En menos de un minuto cesó todo movimiento. Ajá. Fue declarado fallecido a las 6:27 p.m., hora central, 30 minutos después de que comenzara la administración de la inyección. Un final, desde la perspectiva legal, definitivo. Sí. Y sabemos que se le conocía con un apodo bastante sombrío, ¿verdad? Sí. Que reflejaba la amplitud geográfica de sus presuntos crímenes. Se le conocía como el asesino de costa a costa. El asesino de costa a costa. Un apelativo que hacía referencia a la dispersión geográfica de los crímenes que se le atribuían, Claro. aunque muchos de ellos nunca fueron probados concluyentemente. Claro. También se declaró ateo en sus últimos momentos. Un recorrido, desde luego, escalofriante por la vida y los crímenes de Tommy Lynn Sells. Sin duda. Hemos examinado, para recapitular los puntos clave, hemos examinado su infancia marcada por la tragedia,
Sí. y la posible influencia de abuso, su vida itinerante y la forma en que pudo haber facilitado sus actos. Ajá. Las escalofriantes descripciones de algunos de sus asesinatos. Sí. La complejidad del caso de Holt Kirkpatrick. Por supuesto. Y bueno, el papel fundamental de la superviviente Crystal Surles Sí. en su captura y posterior ejecución. Exacto. Hemos trazado, digamos, los hitos más importantes de su biografía, ¿no? Desde sus difíciles comienzos hasta el final de su vida, siempre ciñéndonos a la información que tú nos has proporcionado. Y esto nos lleva a una última reflexión para ti, que nos acompañas en esta inmersión profunda, considerando las enormes complejidades Sí. que rodean la investigación y el enjuiciamiento de individuos que reclaman la autoría de numerosos crímenes, especialmente cuando muchas de esas afirmaciones son difíciles, si no imposibles, de verificar de forma independiente. Claro. ¿Cuáles son los dilemas éticos y prácticos que esto plantea para las fuerzas del orden y el sistema de justicia en su búsqueda de la verdad? Una pregunta muy interesante. Te invitamos a meditar sobre la naturaleza de estos casos Sí. y los desafíos inherentes a desentrañar la realidad detrás de afirmaciones tan oscuras. Sí. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Un placer. Hasta la próxima. Adiós.